resultado crucial en la discusión sobre el lenguaje inclusivo, puesto que se suele señalar que el masculino genérico no marcado es aquel que incluye a hombres y mujeres y otras identidades, y que por lo tanto la creación de un nuevo género que abarque una pluralidad de identidades no sería necesario, puesto que ya existe en el español este mecanismo. Sin embargo, quienes abogan por esta propuesta olvidan un punto crucial en la teoría de la marcación. Como señalan Dick y Hengebel, el valor de marcación de un término lingüístico no está fijado, no es una propiedad inmutable de los elementos, por lo que algo que es marcado en un entorno puede ser no marcado en otro, y cuando se hace un uso frecuente de esta forma marcada, puede ir perdiendo su grado de marcación. Entonces, así pueden nacer y desaparecer términos marcados y no marcados, dada la necesidad de hallar nuevos elementos lingüísticos expresivos para lograr efectos especiales en la comunicación. Por lo que si en algún minuto bastó con el masculino genérico y el femenino como término no marcado, las necesidades comunicativas y expresivas de un grupo importante de personas parecen contradecir que hoy en día basten estos dos únicos géneros gramaticales. En relación con el surgimiento de la discusión en torno al género, como en muchas otras áreas, los griegos fueron los primeros en reflexionar sobre el género gramatical y distinguieron tres tipos, lo que hoy conocemos como género masculino, femenino y neutro. Por otra parte, Dionisio de Tracia añadió lo que hoy se conoce como género común, como sería el caso de él o la pianista, y también el epiceno, como sería, por ejemplo, la ballena o el murciélago. Por su parte, los romanos siguieron la clasificación de los géneros, y de acuerdo con criterios sintácticos determinaron que un sustantivo era masculino si concordaba con he, femenino si lo hacía con had, y neutro con ho. A lo anterior, Donato añadió lo que hoy conocemos como género ambiguo, y un ejemplo de lo anterior sería el caso de la mar o el mar. Cambia la diapo, así que dale. Ya, ahí. Allá. Durante el siglo XIX, el género fue uno de los elementos lingüísticos que suscitó mayor interés dentro de los estudiosos del lenguaje, ya que de alguna manera se pensaba que esta categoría podía expresar la mitología primigenia o la cosmovisión de los hablantes de las distintas lenguas. Así, durante este periodo comenzaron las primeras disputas ideológicas en torno al género gramatical. A modo de ejemplo, durante este periodo, un lingüista llegó a afirmar que solo los hablantes de una cultura de raza blanca podían hablar lenguas que poseyeran una categoría tan refinada como es el género gramatical, mientras que otros lingüistas comenzaron a reflexionar sobre la inutilidad de las distinciones de las marcas de género y las dificultades que representaban para los aprendices de lenguas con género. Ahora bien, durante los años 70, desde el feminismo comienza la discusión en torno al género como constructo social. Y de esta forma, por extensión, se empieza a problematizar sobre la posible relación entre el género social y el género gramatical. Y ahora, en nuestros días, como sabemos, existe un fuerte debate en torno al uso del lenguaje inclusivo, no sexista y no binario, generando grandes pasiones entre sus detractores y sus defensores, como hemos podido ver. Ahora bien, ¿qué pasa con las posturas oficiales? La Real Academia Española, en un texto publicado en el año 2020 titulado Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, establece que la Real Academia es contraria a cualquier tipo de sexismo y que la institución se encuentra en un proceso de renovación en que la mujer asumirá un papel más relevante. Es importante destacar que en este intento de renovación no se da cabida para ningún otro tipo de identidad fuera de este binarismo mujer-hombre, ni siquiera se mencionan otros tipos de identidades. Por otra parte, plantean que el lenguaje por sí mismo no es sexista, sino que la responsabilidad del sexismo y el machismo es de los hablantes y que hay que erradicar los prejuicios culturales y no así hacer cambios gramaticales. También destacan que las expresiones, por ejemplo, del tipo quien lea este artículo en vez de el que lee este artículo, a pesar de no ser gramaticales, ellos consideran que son innecesarias, ya que, citamos textual,
más que una defensa de la mujer, constituye una discriminación hacia los varones, que por otra parte reduce las posibilidades expresivas de la lengua. El informe termina concluyendo que el lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. En resumen, podemos señalar que la RAE plantea la idea de que esto es una cuestión de que las mujeres no se sienten representadas, que de alguna u otra manera es cierto, puesto que, por ejemplo, recién en el año 2001 alcaldesa dejó de definirse como mujer del alcalde para pasar a definirse como mujer que ejerce el cargo de alcalde. Sin embargo, a modo de conclusión, se insiste en que es innecesario, incluso nocivo para la lengua española, el lenguaje inclusivo. Y se señala que es un cambio artificial, pero nosotros consideramos que, y ya sabemos de cambios e imposiciones desde arriba, como por ejemplo sucedió con la eliminación del voceo pronominal, que fue incitado por Andrés Bello. Y por último, también consideramos que la manera en que lleva la discusión reduce a lo femenino frente a lo masculino sin considerar e incluir dentro de la discusión otro tipo de identidades. Ahora cabe preguntarse, ¿qué es el género? El género es una categoría gramatical que difiere de todas las demás, que afectan a los sustantivos. De esta forma, cuando decimos que el número o los determinantes son categorías gramaticales que caracterizan al sustantivo, es porque especifican su significado en cierta manera. Por ejemplo, los pies se diferencia de pie en que el primero se refiere a una pluralidad de pies en lugar de a uno solo. En cambio, el género es diferente. No tiene mucho sentido decir que el género masculino de pie especifica su significado en un sentido estricto. Sin embargo, como sabemos, una de las funciones de las categorías gramaticales es determinar las relaciones sintácticas entre las distintas palabras dentro de una expresión. Así como vemos en el ejemplo que está en la pantalla, aunque tanto rosa como tulipán están en singular, sabemos que roja concuerda con rosa porque ambas palabras están en femenino y tulipán concuerda con amarillo porque ambas palabras estarían en masculino. Cabe señalar que este argumento de que el género es solo concordancia es uno de los más utilizados para señalar por qué no es necesario el uso del lenguaje inclusivo o no binario, puesto que no establece una relación entre sexo biológico y género gramatical. Sin embargo, no debemos olvidar que hasta hace no muchas décadas, en la gramática de la RAE de 1931, se definía género como el accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas y de los animales, y es el que se le atribuye a las cosas, o bien para indicar que no se les atribuye a ninguno. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo se representa el género gramatical en otras lenguas? Para algunas lenguas se ha sostenido que el sexo biológico está en la base de las diferencias entre el masculino y el femenino, pero esta distribución no explicaría el género en los sustantivos referidos a las entidades no sexuadas. En las lenguas dravídicas, el cambio parece que es de carácter humano-no humano o racional-no racional, en lo que determinaría el género. Para muchas otras lenguas, como las algoniquias, la distinción básica se fundamenta en el carácter animado o no animado. Un ejemplo muy llamativo de esto y muy bonito es el manambu, que es una lengua de Papúa Nueva Guinea, el que presenta un sistema más complejo en el que hay diferentes criterios para determinar la pertenencia de un sustantivo a uno u otro género. De esta manera, además del sexo, también importan las formas y el tamaño. Esto da lugar a que puedan surgir conflictos sobre cuál es la característica que predomina. Como Scandal Vidal señaló, en esta lengua una mujer grande y mandona podría ser catalogada con género masculino, mientras que un hombre gordo sería catalogado como género femenino. Entonces esto podría tener unas características peyorativas, entonces se podría establecer o se podría sugerir en el fondo, que hay una jerarquía en la que el sexo biológico es prioritario. Y ahora posicionándonos desde una vereda, desde lo cognitivo, podemos decir que el género gramatical tiene efectivamente repercusiones en nuestro sistema cognitivo. Un ejemplo práctico y muy sencillo es la idea de caracol. Para nosotros como hablantes de español nos parece súper lógico afirmar que es el caracol, o sea que sería un ente masculino.
Pero si fuésemos hablantes de ruso, diríamos con toda certeza que es una palabra en femenino. No hay un artículo que la acompañe, pero esta A final de la palabra, ulitka, es la que marcaría el femenino en la palabra. Entonces dejo como pregunta, si yo digo, los presidentes acudieron a la cumbre por el calentamiento global, ¿cómo se imaginan esa sala? Como, quiero que tengan esa imagen dando vuelta un ratito en su cabeza. Y sobre esta misma línea, una lengua como el español, suelen haber asociaciones de objetos inanimados con estereotipos de hombre, mujer o femenino, masculino, de manera tal que el género gramatical permea en cosas como el arte. Conceptos asexuados como el amor, el tiempo, el pecado, se personifican en obras como de artes visuales según su género gramatical. Incluso algo tan universal como la muerte en francés, por ejemplo, que sería la mort, es representada como un personaje femenino, tal como vemos en esta pintura, que la traducción del título sería La muerte del sepulturero, donde vemos acá al sepulturero en una fosa y a un ángel que podríamos decir que tiene características femeninas, como estereotípicas en el fondo, mientras que por el otro lado vemos un cuadro alemán. La traducción del título sería La muerte y la muchacha, y acá sí, por ejemplo, está el artículo der que indica masculino y das, que indicaría el femenino. Y acá hay una curiosidad con esta palabra que significa muchacha, que el sufijo chen es una marca de diminutivo neutro en alemán. Pero eso es discusión para otro conversatorio. Entonces, como vimos con el ejemplo del caracol, que es masculino en castellano, femenino en ruso, vamos a ver qué pasa entonces con instrumentos musicales, porque tuba es gramaticalmente femenino para nosotros como hablantes de español, diríamos la tuba. Sin embargo, para hablantes de inglés esto no es tan obvio porque en inglés los instrumentos son todos a género. Entonces, en el año 2018, hecho por Insera y otros colaboradores, se compararon asociaciones sexuales de instrumentos musicales por parte de hablantes de inglés y hablantes de español. Para eso ocuparon un mouse tracking, o fueron siguiendo el ratón en el fondo de la pantalla, se les mostraba la imagen del instrumento y ellos tenían que arrastrar hacia donde creían que estaba el género en el fondo del instrumento. Estudios previos afirmaron que los instrumentos musicales tienen asociaciones con masculinidad y feminidad que no tienen que ver con el género gramatical, pero en los hablantes de español pasó algo particular, que en el fondo el género gramatical tenía algún tipo de influencia sobre el resultado del experimento. Entonces, instrumentos más suaves o más dulces como flauta coincidía en el fondo en su género gramatical en español, la flauta, mientras que en otros casos como tuba, que es gramaticalmente femenino en español, fue clasificada como un instrumento varonil. Por otro lado, desde una perspectiva fenomenológica, el filósofo Merleau-Ponty señala que con frecuencia se piensa que el habla consiste en la traducción del pensamiento en palabras y que por lo tanto la comunicación sería una interpretación de los pensamientos del otro mediante su hablar. Esta percepción se basa en el dualismo de la mente y el cuerpo, sin embargo, esa dualidad pretende ser superada por la fenomenología. El lenguaje y el pensamiento serían cosas indisociables. Ni los pensamientos ni las emociones podrían separarse del cuerpo. Y tampoco se podrían reducir a una formación anatómica. O sea, no tengo acá en el brazo mi aparato de los sentimientos. Y así es como el lenguaje es con lo que habitamos el mundo e interactuamos con los otros. De esta misma manera, el lenguaje nos permite construir el mundo entendido como un entramado de significaciones comunes. Nombrar algo es reconocer ese algo y darle un lugar en el mundo, por lo que las identidades de género fuera del binarismo hombre-mujer se han visto despojadas de este privilegio y la capacidad de construcción, o sea, la falta de un lenguaje que recoja experiencias que vivimos impide reconocer a cabalidad esas experiencias. Si solo un grupo de personas tiene el privilegio de construir el lenguaje, las únicas experiencias comprensibles van a ser las del grupo privilegiado, tal como pasó cuando un grupo de mujeres, después de pasar lo pésimo, pudo construir la significancia de acoso sexual, y después de construir la significancia de acoso sexual, pudo ser visibilizado, pudo ser acusado y pudo ser castigado en el fondo.
Entonces, en resumen, y siguiendo un poco la línea del profesor Guillermo Soto, el sistema de género a lo largo de la historia ya cambió un par de veces, como lo mencionó Camila. Entonces, esto podría efectivamente volver a cambiar. ¿Cuánto va a demorar? Nosotras creemos que es algo que ya está pasando, no lo vemos tan lejano. Lo único sí que podemos afirmar es que los cambios en el vocabulario y en los modos concretos de hablar suceden mucho más rápido que en las gramáticas. Como dijo Horacio, el uso es más poderoso que los césares. Y para finalizar nuestra presentación, queremos dejarles con esta cita del profesor Guillermo Soto, que dice: el estudio de la gramática y de la comunicación lingüística son indispensables para una reflexión fundada de la relación entre gramática, sexo y género. Eso, muchas gracias. Perdón por los fallos técnicos. Sí, pedimos disculpas por el pequeño fallo técnico. Muy bien, muchas gracias, Camila y Javiera. Si tienen consultas, por favor, vayan anotándolas en el chat. Van saliendo puntos interesantes, ¿cierto? Esta idea con la que partían de que para muchos el lenguaje no es sexista, ¿cierto? Son las personas. Entonces, esa neutralidad del instrumento necesariamente neutraliza cualquier argumento que intente modificar el lenguaje, ¿cierto? Esta idea también de que las intervenciones de hecho han existido sobre la lengua y eso ha impactado en el comportamiento lingüístico. No nos damos cuenta ahora, son procesos históricos, ¿cierto? Pero eso también, ¿cierto? Sirve para invalidar ese argumento de que, bueno, nadie puede decir cómo los demás deberían hablar. Y finalmente la idea de que el lenguaje construye realidad, yo creo que es un punto bastante interesante que se podría retomar en la conversación, sobre todo con la imagen que ustedes nos dejaron ahí con los presidentes que estaban en la sala, ¿cierto? Y nada, el hecho de la muerte, ¿cierto? Etcétera, y su carácter femenino en castellano, claro, tiene mucho sentido. Nicanor Parra no hubiese podido hacer ese poema, ¿cierto? Si la muerte no hubiese sido una señora en castellano. Muchas gracias. Entonces ahora retomamos con Cristian. ¿Está ahí, Cristian? Sí. Sí, ¿qué tal? Muchas Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer y un desafío estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Me siento muy feliz de la invitación y de poder estar con ustedes esta tarde. Lo que les voy a compartir es el producto todavía en marcha de un trabajo colectivo que va a tocar varios temas que ya Camila y Javiera profundizaron. Acá los voy a plantear en relación a otros temas. Y que es una suerte de mapeo, justamente de posiciones de reacción negativa al lenguaje inclusivo no binario, y que es el producto de un trabajo que un grupo de personas hicimos el año pasado para la asociación OTD, Organizando Transdiversidades. Esa asociación estaba preparando un manifiesto en defensa del lenguaje no binario en el contexto chileno de la presentación del proyecto de ley por parte de diputados de ultraderecha para prohibir el lenguaje inclusivo. Entonces, en ese contexto se convoca a personas, activistas, a académicos, académicas, a diversas personas a participar en la construcción de este manifiesto, y ahí una de las tareas que tuvimos fue organizar y detectar cuáles eran los argumentos más usados para atacar el lenguaje inclusivo no binario. Entonces, a partir de eso, de la revisión de textos académicos, pero también de columnas de opinión, de notas de prensa, de un amplio conjunto de fuentes, fuimos proponiendo una suerte de mapa o de ejes retóricos utilizados para esta reacción contra el lenguaje inclusivo, cuestiones que aquí ya se han mencionado, pero creo que la propuesta que tenemos es un poco organizar esto, ¿no? Entonces, esto es un poco como la conclusión que la muestro de inmediato para visualizar que claro, que cuando nos encontramos frente a esta discusión y la reacción al uso del lenguaje inclusivo, incluso desde los años 80, cuando aparece ya estos intentos de binarizar incluso el lenguaje, ni siquiera todavía de no binarizarlo, para que el femenino apareciera por sobre este neutro masculino. Claro, la discusión y la reacción se ha venido organizando en varios ejes. Y varios de estos ejes
uno los puede mirar en términos lingüísticos o extralingüísticos, y algunos de estos ejes también son incluso contradictorios entre ellos, ¿no? Entonces, una primera cosa que nos pareció cuando estábamos haciendo este trabajo, que justamente hay un abanico muy amplio de líneas argumentales para atacar o para contrarrestar el lenguaje inclusivo, no binario, y esta viene con un componente lingüístico o de una cierta tradición lingüística bien fuerte en una parte importante de estos argumentos. Entonces, hemos intentado de varias maneras poder organizar esa información. Esta es una propuesta. En primer lugar, visualizaríamos tres grandes ejes, uno centrado en argumentos lingüísticos, varios de los cuales ya mencionaba Camila y Javiera, otro centrado en los usuarios y otro centrado en los activistas. Si nos centramos en esta parte de lo lingüístico, observamos 4 corrientes, 4 líneas de argumentación. Una justamente centrada en esta idea del sistema algo como distinto al uso, y por lo tanto en la defensa de un lenguaje, de una lengua española que no sea o que no se abra al lenguaje inclusivo, al lenguaje inclusivo no binario, desde la perspectiva de una distinción que viene de la tradición societiana, también pasa por Chomsky, hay ejemplos chomskianos en esta discusión, pero que asume una hegemonía entre el sistema y el uso. Acá simplemente pongo un ejemplo, hay muchos en los textos que hemos revisado, pero todos estos ejemplos tienen que ver con tratar de situar la discusión sobre el lenguaje no binario en el plano del uso, en el plano del habla, en el plano de la lengua externalizada y no de la competencia en términos más chomskianos, y que por lo tanto es un fenómeno no lingüístico y que hay que dejar tranquila la lengua española, porque en realidad lo que aquí ocurre es un problema de habla y de usuarios, y se plantea en esos términos justamente para desvalorizar la discusión, ¿no? Como en este ejemplo, estos son problemas de la utilización de la lengua, no están en el sistema la lengua, nada nos obliga a utilizar eso, en cambio el sistema sí nos obliga a seguir el genérico. De Grigelmo, un autor que parece que vamos a mencionar bastante acá en la sesión hoy, porque ya también Camila y Javiera lo mencionaron. Otro ejemplo, tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma, no son inherentes al sistema, no son sexismos de lengua, sino valores que adquieren en el uso. Y esto también está dicho para quitarle la importancia y no abordar esta discusión desde una perspectiva de transformaciones y de cierta validación desde ejes de poder dentro de la lingüística, como es la RAE. También aquí está toda la discusión, por supuesto, si sigue siendo un eje de poder o no, pero bueno, se instalan así, y mucho de la defensa viene de instalar a la RAE todavía como un eje de poder. El otro componente central en lo lingüístico tiene que ver con el cambio lingüístico. Acá hay una discusión bastante contradictoria, porque hay algunas personas que abogan por este argumento, señalando que nadie tiene la fuerza, la agencia para hacer cambios lingüísticos, y otras personas abogan por este mismo punto, pero desde la perspectiva de que solo desde abajo hacia arriba se pueden producir los cambios lingüísticos, como una fuerza popular que desde cierta perspectiva no tiene agencia individual, pero eso se menciona para atacar el lenguaje inclusivo como un lenguaje impuesto por élites ilustradas. Entonces, las dos ideas coexisten en el campo de la defensa de no incluir o de no validar el lenguaje no binario. Por ejemplo, la historia de la lengua nos demuestra a nosotros que los cambios vienen siempre de abajo hacia arriba, de manera paulatina, y son admitidos cuando se imponen, pero no afectan a la estructura de la lengua. Además, ahí, Ruiz Mantilla pone una suerte de camisa de fuerza para los cambios, siempre que no afecten a la estructura de la lengua. Entonces, bueno. Otro ejemplo, podemos conseguir que 500 millones de personas adopten este nuevo morfema. ¿En cuánto tiempo? ¿En 10 años? ¿En 20 años? Yo lo veo difícil. Grigelmo, ironizando por supuesto con la posibilidad de este cambio, y siempre poniéndolo en un eje que pareciera ridiculizante, de decir que estos cambios, lo que espera la gente que los propone es que
que efectivamente generen un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo sistema a lo largo de toda la extensión del español. Cosa que creo que lo vamos a discutir después, también se discute en términos de la promoción de un lenguaje inclusivo no binario. El tercer eje es de la neutralidad y homogeneidad de la sintaxis. Hay harta discusión y hay harta defensa o hay harta reacción al lenguaje inclusivo diciendo que la sintaxis es neutra. El sistema es la arquitectura esencial de una lengua, el sistema se mantiene rígido en sus límites y estable a lo largo del tiempo, y se asocia esta idea de sistema que nuevamente proviene conceptualmente de la lingüística europea. A esta idea de sistema se le otorga un halo sacrosanto, ¿no? de algo que no puede, de algo que es inmutable finalmente. Puesta en discusión de todo el sistema de flexión genérica en el español. Este proceso no tiene ninguna estabilidad y su uso no es homogéneo ni sistemático. Entonces también hay aquí una idea súper potente en términos de que lo que corresponde es asegurar usos estables, como una idea que toma algunos elementos lingüísticos para defender una idea que dentro de la lingüística está súper superada, que es que las lenguas no cambian, que existe esta suerte de pureza en el lenguaje que las mantiene estables y que las mantiene siempre equivalentes a sí mismas. El cuarto eje, centrado en lo lingüístico, es esta discusión que ahí sí Camila y Javiera profundizaron, y es que, a ver, aquí estamos discutiendo sobre género de las personas con nociones de género gramatical, y ahí se produce una confusión, ¿no? Entonces, apuntan a esta idea, desde mi perspectiva contraintuitiva, de que género no es género, de que el género de las personas, o el género no es lo mismo, no es equivalente a género gramatical. Parece que ya es inevitable entender el género como sexo. En español, o era simplemente una clase, tipo, o era el género gramatical, que solo muy parcialmente implica sexo. Es algo copiado malamente del lenguaje de las feministas americanas. El masculino y el femenino son rasgos gramaticales que marcan a veces, respectivamente, el sexo del macho y la hembra, mil otras no. Y acá, una de las cosas que llama la atención revisando estos textos, estas fuentes, es que claro, hay en los últimos años una insistencia muy formalista en el género, en entenderlo solo como concordancia, tal como mencionaban las compañeras anteriormente, y olvidarse de las propias definiciones de género que están en gramáticas más antiguas, donde claramente la primera acepción de género tiene que ver con reconocer que es macho y hembra, como lo he consultado, por ejemplo, en la gramática de Andrés Bello. Entonces, bueno, pero ahí hay todo un núcleo de reacción al lenguaje inclusivo no binario, y bueno, en conjunto son como los ejes que, tomando elementos lingüísticos, generan esta reacción. Cuando nos centramos en los usuarios, lo que encontramos acá es también una línea de defensa tal como fue dada en Argentina o en Francia, sobre todo en términos de un aprendizaje que sería más costoso, o de un procesamiento cognitivo que sería más costoso para las nuevas hablantes, y por lo tanto una suerte de idea que no está fundada, hasta donde hemos podido rastrear en investigación propiamente tal, de que hay que prohibir el lenguaje inclusivo porque eso afecta, daña las posibilidades de aprendizaje de nuevos usuarios, ¿no? de los nuevos usuarios de la lengua. Hay toda una línea de discusión sobre eso que, al menos en la discusión que conocemos desde Argentina y desde Francia, está muy, muy ligada directamente con nociones de patria, con nociones de una única lengua para una única república. Entonces ahí se mezclan varias cuestiones, pero se supone que esa defensa está centrada en las personas y que se verían afectadas por la inclusión de una gramática no binaria. Y el último eje de discusión, de reacción, está centrado en los activistas, y acá básicamente tenemos esta idea que ya mencionaba de que a esta discusión no habría que hacerle mucho caso porque esto es una moda de los últimos 30, 40 años dentro de discusiones más amplias sobre identidad, pero que responden básicamente a intereses de comunidades ilustradas.
En este caso, como en el ejemplo que pongo acá, en este caso, a mi juicio, aparece como un reclamo de un sector minoritario de clase media ilustrada, quien pretende que esa reivindicación se imponga de forma manifiesta en el lenguaje. O aquí otro ejemplo, entre muchos, ese griterío que está en la base de algunas de las desgracias de la lengua española, manipulada tantas veces por grupos mínimos pero provistos de grandes altavoces. Sufre su léxico, sufre su gramática, también nosotros somos así manipulados. Entonces, este es un mapa general que nosotros hemos podido construir sobre distintos ejes de argumentación en contra del lenguaje inclusivo. Cada uno de estos ejes a la vez tiene líneas de defensa o de reivindicación, y que están en la base de todas las personas que han venido defendiendo en la inclusión del, primero el lenguaje inclusivo binario en los años 80 y 90 y luego del no binario en las últimas décadas. Pero sobre todo a mí me gustaría destacar, ya para hacer una contraparte a este mapeo de argumentos de reacción, cómo hay tres ejes que tratan de superar justamente estos modelos lingüísticos para basarse en una defensa y una promoción del lenguaje inclusivo no binario. Hay varios autores que frente a justamente estos argumentos que hemos tratado de sistematizar y de organizar, la respuesta que dan es, bueno, entonces lo que hay que hacer acá es rebasar los márgenes de la lingüística hegemónica, entendida esta como la lingüística estructural europea y también de base chomskiana, pero sobre todo estructural y funcionalista europea. Ejemplo, la competencia lingüística no puede consistir solamente en un dominio gramatical, sino que debe incluir el dominio de las situaciones en que algo puede ser dicho con sentido. Por todo ello, el descuido de esta dimensión pragmática ha tenido como correlato inevitable que los elementos de la lengua fueran definidos solo en relación al sistema de la lengua misma, concebido como un sistema autónomo. Otro ejemplo, desde esta misma línea, no es que el inclusivo sea una transición, o que busque ser una evolución como fue del latín al español. No es que el inclusivo busque volverse una lengua central o quiera normativizarse. Todo lo contrario, es la búsqueda por descentralizar, desestabilizar y cuestionar el carácter patriarcal y hegemónico de este idioma que nos habita. Quiero asumir la perspectiva glotopolítica y cuestionar la idea generalizada y doctrinaria de que la lingüística es una ciencia apolítica y neutral. Esto de Cuba que también mencionaba Marco al principio de esta jornada. También está la idea, está el eje de rebasar los márgenes de una lengua que excluye, aquí ya más centrado básicamente en el español. No se trata de anteponer la visibilidad trans a la de las mujeres, cis, sino más bien asumir la imposibilidad de contener, a través del lenguaje, las múltiples experiencias para con el género y la sexualidad. No se trata tanto de lograr una nueva versión acabada de la lengua castellana, como de introducir fisuras a las convenciones lingüísticas mediante las cuales versiones recalcitrantes de género perviven y se actualizan. Cuando la Real Academia dice que el masculino gramatical funciona en nuestra lengua como en otras, como término inclusivo para aludir a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos, está pasando por alto a las personas no binarias, que no somos ni colectivos mixtos ni personas genéricas o inespecíficas. Somos específicamente no binarias. Por último, en esta idea de promoción del lenguaje inclusivo y cómo contrarrestan a los argumentos que mapeamos al principio, está la idea creciente en el contexto más latinoamericano, desde el sur, de rebasar los márgenes de una lengua que es colonial. En el caso del lenguaje inclusivo en español es un debate complejo y amplio, pues al contrario de ser una lengua oculta o clandestina, es hablada por más de 600 millones de personas en el mundo, y su esparcimiento ha sido consecuencia del colonialismo, racismo, clasismo, imposiciones por parte de los gobiernos y de una enorme disparidad de género, además de que ha implicado la desaparición de miles de lenguas a lo largo del continente. A mí me parece que este mapeo es bastante ilustrativo de que posiciones en contra del lenguaje inclusivo están posicionándose muy normalmente desde una lingüística hegemónica, o de la lingüística más tradicional y natural que probablemente muchos de nosotros estudiamos en nuestras formaciones. Y la promoción viene también de superar esa lingüística, o de superar algunos supuestos asociados a esa lingüística. Entonces,
como una reflexión final de este mapeo, ahí hay una cuestión sobre, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en el manifiesto, o en general las bases para este manifiesto, es justamente ir a buscar apoyo al lenguaje inclusivo no binario a los autores clásicos de lingüística, ¿no? Como si ahí va a encontrar un sustento. Puede ser que sí, puede ser que no, pero efectivamente hay algo en todo este proceso de discusión, de reflexión sobre el lenguaje inclusivo que hace un poco salirnos de los márgenes de esa lingüística más tradicional. Y por lo tanto queda súper abierta la pregunta, al menos para mí, sobre cómo entonces también transformamos la formación en lingüística para que no sea tan natural hablar de que un sistema es neutro, hablar de que la gramática es un componente neutro también dentro del lenguaje. Creo que ahí hay una cuestión súper clave, súper cúlmine, que se da en nuestro espacio y que tenemos que abordar de alguna manera. Para terminar, acá está, bueno, para quien quiera verlo en algún momento, me puede contactar porque aquí está todas las referencias que hemos consultado y que seguimos consultando. Es un trabajo que un grupo de personas hemos seguido haciendo y que esperamos poder publicar en algún documento de consulta prontamente. Eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu también excelente presentación. Hay muchas cuestiones que rescatar ahí también y que pueden servir quizás luego para la conversación, pero está esta conexión, ¿cierto?, con grupos activistas que van a la academia a crear, ¿cierto?, estos lazos. Y me quedo sobre todo porque hay muchas cuestiones que tú mencionabas que ya se topaban con lo que Camila y Javiera estaban mencionando, ¿cierto? La lengua como algo abstracto, esta idea también de los ejes de poder, ¿cierto? ¿Quiénes son los agentes capaces de introducir los cambios? Yo veía algunas citas que tú mostrabas, por ejemplo, de estas personas que se oponen al lenguaje inclusivo, y me gustaría hacer el ejercicio de viajar en el tiempo, ¿cierto? Y dársela a Bello en su momento, ¿cierto? Para decirle, oiga, ¿cómo esto de imponer los cambios? Porque que se creen, ¿cierto? Pero sin duda también el punto clave que tocas es el rol que ha jugado la disciplina, la lingüística misma, ¿cierto? En la construcción de ciertos mitos, en la diseminación de ciertas ideologías lingüísticas, ¿cierto?, que también ha contribuido a naturalizar y a cerrar, ¿cierto?, a naturalizar ciertos fenómenos o la comprensión de esos fenómenos, pero también a cerrar espacios de discusión y reflexión. Así que yo creo que es un desafío bastante interesante ahí que nos deja, a nosotros como lingüistas al menos, yo creo que resuena bastante. Muchas gracias, Cristian. Matucha, entonces, te dejamos el Zoom. Voy. Gracias. Bueno, obviamente, gracias por la invitación. De verdad que es un gran honor poder. Agradezco la invitación de como estudiante, como del magíster, como docente ahora, a poder hablar uno de los temas que ha sido súper controversial y creo que es necesario que nos posicionemos, no solamente como estudiantes o como lingüistas investigadores, sino también como docentes. Creo que mi presentación va a ir un poco allá, recojo mucho de lo que dijo Cristian y mis compañeras, puesto que, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos en realidad? ¿Se puede enseñar el lenguaje inclusivo? ¿Se debe enseñar el lenguaje inclusivo? Pero primero que nada me gustaría empezar a hacer un poco de delimitar esto que llamamos lenguaje inclusivo. Se pretende o se ha dicho que el lenguaje inclusivo se ha entendido más de una postura. Entre ellas está el desdoblamiento, el todas y todos, el femenino genérico, posicionarse ya de un femenino que generalice tanto lo masculino como lo femenino, que sería como el todas, el uso de sustantivos epicenos como las personas, la humanidad, o ahora lo que podemos ver a lo largo de trayectorias desde el 90, 2000 en adelante, que es el uso de la E, la X y la arroba, para poder representar esto del lenguaje inclusivo. Y esto principalmente en oposición al masculino genérico, que es el que mi compañera y Cristina ha hablado de que en realidad esta idea de que el todos ya nos involucra y este es los presidentes dentro de la Cámara, es la idea que nos estaban dejando nuestras compañeras anteriormente. No obstante, lenguaje inclusivo también se ha entendido de otra manera, como una estrategia lingüística
desde una posición antirracista, anticapacitista, anticapitalista, anticolonialista, entre otras. Y esto es necesario recalcarlo, puesto que no es solamente es importante que hablemos del lenguaje inclusivo para diversidades sexogenéricas o también para incluir a mujeres que siempre han estado fuera del discurso patriarcal, sino también incluir aquellas identidades que también han sido omitidas en el discurso a lo largo de la historia. Pero me quiero quedar con la idea del lenguaje no binario, puesto que dentro de lo que me he dedicado a enseñar últimamente, que ha sido como gramática española, cabe más esto que el sentido de lenguaje inclusivo a secas, no más que a secas ampliamente. El traductor Artemis López propone el lenguaje binario se divide en dos áreas. Una es el lenguaje no binario indirecto, el cual propone que usar elementos gramaticales para no darle una marca de género. Esto podemos verlo como en los participios en lugar de adjetivos. Por ejemplo, se ha enojado en lugar de está enojada o enojado, o uso de sustantivos epicenos como personas, gente, humanidad, entre otros. Por otro lado, tenemos el lenguaje no binario directo, que es el cual se ocupa como neologismos y neomorfemas. El ejemplo que ahora sería la E aquí, sería está enojade, o el está enojade, pero marcado con la X. Pero la pregunta que me hago yo ¿es posible enseñar el lenguaje no binario? Voy a repasar un poco los conceptos que ya habían hablado mis compañeras Cristiana anteriormente, que es esto de la gramática y lo que se pasa fundamentalmente dentro de la gramática en el género, que es el género gramatical como morfema flexivo en oposición al morfema, los morfemas verbales, perdón, las flexiones verbales. Entonces, claro, tenemos el género gramatical femenino, que se marca principalmente con la A, y el gramatical masculino, que es la no marca, o nulo, o la O, principalmente, siendo el masculino como la forma no marcada y genérica, y el femenino como la forma marcada, que ya lo que comentaba anteriormente mis compañeras. Pero además de esto, cada vez que hay un ramo de gramática española, se pasan los sustantivos en general y el tipo de sustantivos, y obviamente los sustantivos que tienen flexión en género y número. Y entre ellos están los sustantivos epicenos que decía que tratan de difuminar este binarismo, y también están los sustantivos de género común, que obviamente incluyen a femenino y masculino y que va a depender del caso como es su expresión, que puede ser la del estudiante o en esta proposición mía, le estudiante. Pero me llama la atención y creo que quiero destacarlo, puesto que es una de las batallas que se ha dado constantemente en la discusión del lenguaje no binario o el lenguaje inclusivo con E, es que se pone que el lenguaje inclusivo es solamente un aspecto léxico, es agregar palabras a un diccionario y no en lo que en realidad se toma desde una perspectiva no pragmática, por ejemplo, que hay autoras que hablan de esto, o desde una perspectiva gramatical, que es un neomorfema. Entonces el nivel no está un cambio léxico, sino que está un cambio de morfosintáctico. Queremos en realidad cambiar el sistema de lengua. Eso es lo que se propone, no solamente cambiar, agregar palabras, el todes, el chiques, el amigues. No es esto. Queremos proponer que la E en realidad puede hacer un cambio morfosintáctico de sistema que lo puede repercutir a una realidad. En esta línea, Andrea Menegotto propone o hace una lectura de este tercer género, el que llama ella. Propone esta lectura de que este es un género gramatical neutro. Bien de la perspectiva chomskiana, la actualiza obviamente, ella actualiza el sentido generativista, y ella propone que existe una lengua E, claro, la lengua externalizada, los discursos en general, y la lengua I, que es cuando nosotros nacemos y empezamos a aprender una lengua. Entonces, ella propone que en los años 80, ella aprendió obviamente la lengua I, este es el dos géneros, el femenino y el masculino. Pero hoy en día, este 3G, aún estando como lengua E, como lengua externalizada, como en los discursos, porque no hay ninguna comunidad de habla que nazca
utilizando la E como morfema, todavía, esperemos que podamos hacerlo, y si no la E ahora, poder hacer otra. Y por lo tanto ya dice que en realidad este tercer G pues se puede aprender en el camino, puesto que está como lengua externalizada, está dentro de los discursos, y ya nosotros concebiendo esta lengua interna podemos aproximarnos a adquirir el uso de este morfema E para a sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes, cuantificadores. Puesto que, ¿qué es lo que busca este tercer género? Ya lo habíamos dicho obviamente anteriormente con toda esta presentación y partimos de esto, es que buscamos neutralizar este binarismo de género por medio, en este minuto, del morfema E, pero no solamente neutralizarlo para representar otras identidades, como son las personas no binarias, sino también en este juego de poder proponerlo como también el uso genérico, puesto que si bien podemos tener el todos, todas y todes, también al decir todes, al estar como les presidentes estaban en la recámara, estaríamos proponiendo una lectura de que esta E, este morfema E, estaría haciendo uso genérico, que estaría incluyendo femenino, masculino, pero también persona no binaria. Y esta quiero quedarme con una idea, puesto que no solamente la estaríamos usando, no solamente la estaríamos promoviendo para lograr poder representar, visibilizar a personas no binarias, sino también tratar de incluirnos todas, todos y todes. En esta línea, como decía, desde la experiencia pedagógica, me hice la pregunta al momento de tener que pasar gramática y flexión nominal, ¿qué hacemos con estos neomorfemas? ¿Que los enseño? ¿Los puedo enseñar? ¿Qué hacía desde la perspectiva lingüística acá, desde como investigador, como estudiante, pero también como docente en estos casos? Yo hago gramática o hice gramática para estudiantes de traducción e interpretación inglés-español. Por lo tanto, desde esa experiencia me cuestionaba constantemente si solamente me pongo desde el puesto de lingüista de observar estos fenómenos lingüísticos que están ocurriendo, de utilizar el bienvenidas chiques, buenos días chiques, o también me posicionaba y me hacía cargo de que el tener que utilizar la E era incluir a personas que no se identificaban ni con el femenino ni el masculino. Lo primero que hago yo cada vez que entro en una sala de clase que no conozco a nadie es consultar su nombre y sus pronombres. Entonces, ¿qué pasaba si uno de mis estudiantes, ninguno de mis estudiantes se identificaba con ella y solamente se proponía como masculino y femenino? ¿Qué hacía yo para poder dirigirme a ellas? ¿Utilizaba el masculino genérico? ¿Usaba el femenino genérico? ¿Hacía el desdoblamiento? Y entonces, como había una lucha constante entre tener que utilizar la E y también qué pasaba con enseñar la E al momento de pasar flexión nominal. Bueno, obviamente me hice esta pregunta al comienzo de preparar esta asignatura y qué es lo que qué es lo que iba a enseñar y cómo lo iba a enseñar. Y me respondí que claramente tenía que enseñar esta variante. Tenía que enseñarlo como una variante en una aproximación que se iba a estar desarrollando, que está en cambio, pero también no solamente como alguien de conciencia de decir, bueno, aquí no hay nadie que se identifique como no binaria, o no binario o no binaria, pero tengo que decirlo, esta es una existencia desde una mirada no solamente científica ni alejada de la problemática social, sino tengo que hacerlo por un problema de derechos humanos. Y obviamente con lo que dentro de mis variantes de estudio del lenguaje también me dedico a los estudios de género, entonces tenía esta pugna. A lo que llegué al momento de hacer morfología flexiva, que tenía que pasar estos tres géneros. Tal como lo explicaba Andrea Menegotto, así mismo lo expliqué. Existen estos dos géneros, el binario, pero también existe un tercer género. Sobre todo también pensando en que estamos respetando y reconociendo entidades que están fuera de este binarismo de género impuesto. Puesto que no solamente necesito enseñarles para que lo puedan respetar y promover y identificar a personas no binarias, sino también puesto que ellos van a tener que hacer un trabajo constante de traducción e interpretación a probablemente personas no binarias, que es lo que podemos ver nosotros en, no sé, no sé, series de televisión, podemos ver en películas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Van a ser traductores que solamente van a traducirlo por su percepción,
porque pueden tener una expresión de género femenina, por lo tanto van a llegar y traducirlo como femenina, o van a respetar los pronombres que estén utilizando en inglés, en este caso, que son inglés-español, y van a utilizar estrategias lingüísticas para poder llegar a aquello. Es por esto que siempre es importante volver a guías o manuales que se han propuesto de lenguaje inclusivo, como el de Macias y de Gómez, en el cual obviamente ellos explicitan de que hay género inherente en cosas no animadas o no humanas, y hay esto otro que somos las personas que tenemos más rasgo humano, más rasgo de animal, en las cuales el sexo hay como una correspondencia entre género gramatical con sexo, / género. Por lo tanto, es importante repasar esto. Esto es lo que tuve que hacer yo también para el momento de querer enseñarles. Como que no solamente tengo que decir, no, existe la E, póngale sustantivos y adjetivos, en pronombres, etcétera, sino como repasemos qué es lo que es también género, qué es como también se utiliza. Por lo tanto, esto de se puede enseñar estaría respondido. Estaría respondido en la medida de que ya hay trabajo detrás, en los cuales se proponen como guías, manuales, o lo que decía Cristian, como un manifiesto en pro del lenguaje inclusivo. Siguiendo esto, también me preguntaba, pero ¿de qué sirve enseñar esto a estudiantes de traducción e interpretación? Como ya comentaba, ¿qué es lo que iba a pasar al momento de ellos tener que traducir o interpretar una persona que es no binaria? Eh, Existen muchos estudios de caso, diría, me gustaría esperar que son pocos, pero en realidad no, son bastantes, en los cuales se utilizan estrategias para poder traducir o interpretar a personas no binarias dentro sobre todo de estas series. Como dije, está el lenguaje no binario indirecto y está el lenguaje no binario directo. Lo que ocurre usualmente es que se pueden traducir desde una perspectiva con sustantivo de epicenos a personas no binarias explícitamente. Pero López propone que este tipo de traducción muchas veces, en vez de promover y respetar a las personas no binarias, lo que está haciendo en realidad es invisibilizando a aquellas personas. Esto principalmente porque no hay traductores especializados en temas de género y no hay traductores especializados en la problemática de qué hacemos con qué hacemos con este lenguaje no binario directo, qué hacemos con la E, qué hacemos con este neomorfema, ¿lo utilizamos? ¿Corresponde utilizarlos para Netflix, por ejemplo? ¿Por qué no es tan problemático que haya una serie de Netflix que se ocupen los pronombres they, them para personas no binarias? Pero sí es más o menos problemático que se tengan que subtitular o doblar misgeriando, voy a decir, o mal generalizando a las personas en esta traducción. Eso es problemático y ahí es donde cae la respuesta de decir por qué debemos enseñarlo, la verdad. No solamente enseñar estos sustantivos epicenos o también enseñar que existen estos sustantivos de género común, sino enseñar estrategia lingüística explícitamente este neomorfema de la E para llegar a traducir. Me pasó que haciendo un curso de metodología de la investigación, un grupo se dedicó a estudiar la traducción audiovisual en subtitulaje y doblaje de una serie que se llama One Day at a Time, y se dedican específicamente a ver lo que es el lenguaje no binario y cómo se daba. Claramente, estamos hablando de Netflix. Esta serie de One Day at a Time está en Netflix, y ¿qué es lo que pasa? Netflix, obviamente, como una campaña streaming, contrata a sus traductores, probablemente sea precarizado o no sea precarizado, especializados o no especializados en temas de género. ¿Y qué ocurre? Hay un personaje que es no binario, que es Sid, y esta persona dentro de la misma serie está explicando también qué son los pronombres de them, qué es una persona no binaria, pero ¿qué nos llega a nosotros como hispanohablantes? No llega que se traduce por ella, ellas, las dos. eh, Hay uno que otro cambio en categoría gramatical, en lo cual puede pasar, por ejemplo, en adjetivos que estaban en femenino, pasaban a participios, por lo tanto no había una marca, pero generalmente este personaje estaba mal generalizado. Y es aquí donde donde puede terminar dentro de todo esto. Se tuvo todo un semestre trabajando con ellas, viendo qué es lo que se iba a poder ayudándoles, pero es dentro de esto es cuando yo encasillo y termino
cerrando esta idea que partió al principio del semestre, qué les enseño en gramática española, luego qué es lo que veo en metodología de la investigación, llego y concluyo de que si no les enseñamos a las personas que estudian lengua, no nos hacemos cargo como docentes, como lingüistas, que conocemos qué es lo que ocurre. Yo, por ejemplo, porque me dedico al estudio de género, pero también sé lo que se está dando en los espacios de estudios del lenguaje. Si no empezamos a enseñar estos neomorfemas, o al menos dar luces que existe, lo que vamos a estar logrando es que luego lleguen traductores e intérpretes que, porque en inglés no es un problema, they, them, ok, funciona, pero luego cuando ya estamos en la realidad, pasamos a la realidad hispanohablante, lo único que se va a producir es, obviamente, faltar el respeto, tener un problema con los derechos humanos de esas personas no binarias, pero en realidad estaríamos promoviendo este sesgo. Si ya esto es un cambio que está en curso y hasta lleva bastante tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Es llegar y empezar a promoverlo, en llegar a enseñarlo. Ya no solamente si tenemos o no una postura, si es en la lengua se puede cambiar o no. Es decir, tal como la frase que decía Cristian de Artemis López, las personas no binarias existen. Y esto hay que hacerse cargo. Ya no es un tema de que queramos o no, la lengua puede o no puede. Esto está ocurriendo y el no hacerlo estaríamos transgrediendo derechos sociales, derechos humanos, porque ya obviamente hay otros estados y países que se hacen cargo de que existen personas no binarias, pero el lenguaje queda teniendo una posición retrógrada, una posición muy conservadora y de plazo una posición transfoba. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, esto de error traductológico que nombraba en los estudios de caso, se deben evitar y la única forma de realizarlo es promoviendo, enseñando a futuros traductores e intérpretes estas estrategias lingüísticas. Por un lado, la lengua no binaria indirecta, pero sabiendo que esta puede producir una invisibilización a futuro, si es que esta persona se llama a sí misma o usa pronombres they, them, por ejemplo, en inglés, tiene que pasar al español directamente como ella, que es lo que se está usando. Las mismas personas no binarias lo utilizan, por lo tanto deberíamos respetar aquellas formas para poder empezar a promover y empezar a respetar también. Y obviamente neutralizando este binarismo de género, que las personas no binarias lo hacen de per se, porque no se identifican, pero también nosotros como hablantes, como lingüistas, como docentes. Como decía, no quiero volver a repetir, no es suficiente enseñar solamente los sustantivos epicenos y cambiar la categoría gramatical, por ejemplo, de los adjetivos, pasarlo a participio, sino que también es necesario promover una gramática nueva y que existen manuales, se puede conversar, es necesario que la misma gente no binaria pueda verse a sí mismas, puedan disputarles estos espacios, puedan reeducar, no ver a un docente como una persona que lo sabe todo, sino también tiene que aprender y debe aprender de experiencias propias. Y por esto es decir que promover la enseñanza de este neomorfema, en este minuto es una E, en un futuro puede cambiarse, así lo mismo les hablantes no binarios lo realizan. Nosotros lo único que deberíamos hacer es tanto acatar, porque es una forma de representarse de ellas, no nuestra. Y no hay que entenderlo como una cuestión de voluntarismo, no hay que entender de que en realidad, bueno, vamos a empezar a utilizar el amigues, el chiques por buena onda, sino entender que esto es un problema fundamental de representaciones. Estamos hablando de identidades, estamos hablando de personas, estamos hablando de sus derechos y estamos hablando de cómo nosotros debemos tomar conciencia de aquello. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matucha, que también nos llevaste a otro nivel, ¿ya? ¿Cierto? Como tú mencionabas, como estudiante, lingüista, docente. Hay demasiadas cuestiones interesantes acá nuevamente, de esa idea de la consideración por el otro en el uso del lenguaje como profesor, por ejemplo, cuando tú planteas, ¿cierto? Esta idea de, bueno, ¿cómo se quieren representar ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Y obviamente está esa cuestión de la ética del traductor también, o de los traductores, ¿cierto? En el sentido de respetar también la autorrepresentación de a quienes están traduciendo. Entonces, tu trabajo claramente tiene una implicancia que van más allá de la sala de clase y un desafío interesante que quizás sería bueno conversar después cómo esa pugna la solucionaste, ¿cierto? Lo enseño, no lo enseño y qué significa y con quién tuviste esas conversaciones o simplemente fuiste tú tratando ahí de encontrar tu camino, ¿ya? Y ahora hacemos otra bajada entonces con Romina, que nos va a llevar también a los desafíos institucionales
que presenta, ¿cierto?, el uso y la promoción del lenguaje inclusivo. Romina. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Silvana, muchas gracias, colegas, estudiantes, veo varios por acá. Quiero agradecer porque de este grupo soy la menos especialista, y pienso que desde allí quiero hacer mi intervención hablando desde el rol que me ha tocado jugar en la Facultad de Filosofía y Humanidades como directora de Género y Diversidades Sexuales de la Facultad de Filosofía, ¿sí? Yo quería, titulé esta exposición El lenguaje inclusivo en la praxis académica universitaria, institucionalizada, ¿no? Esta exposición surge de una necesidad individual de reflexionar sobre y actuar abrazando la perpetua contradicción, ¿no es cierto?, que vivimos las personas que trabajamos intramuros, como se dice, ¿no?, en la academia, entre teoría y praxis. A pensar y obrar desde un posicionamiento teórico definido, pero a la vez instalada en un territorio complejo, como es el de la implementación de políticas institucionales, o como también prefiero verlo yo, en una posición inevitable de poder, que influye en el cómo las personas habitan el mundo con otros y viven sus vidas dignamente. Es interesante para mí, y pienso, para el proceso de transformaciones culturales que estamos comenzando a experimentar, el volver a preguntarse sobre esta relación teoría y praxis. Sobre todo porque esa relación, en el caso, ¿no es cierto?, universitario, se da en este espacio particular y complejísimo, uno de producción y reproducción de saber, de saberes y conocimientos. Es decir, por antonomasia, un campo de disputas de lenguaje y de poder. Pero también en el que muchas veces es difícil, o parece rústico u ordinario, poner en acción o concretar muchos de lo que para nosotros son discursos, pero también, y no hay que olvidarlo, deseos. La incomodidad que surge sobre esta contradicción entre discurso y acción no es nueva, al contrario, en mi disciplina, la literatura, surge como una gran batalla entre objeto y su teoría, entre poesía y crítica, entre hacer y discursear, en la que se huele, bajo mi humilde opinión también, una especie de complejo de superioridad que exuda privilegios de acceso o el hábitus de clase, ¿no? Ahora, como digo, esto no es una disputa inaudita. De hecho, una de mis referentes al pensar en las cuestiones feministas, Julieta Kirkwood, comparte una expresión que da cuenta de esta tensión. Una tensión que en tiempos de dictadura cívico-militar, por ejemplo, desafiaba la posición de los movimientos de mujeres enfrentados a la emergencia de derrocar al régimen. En ese momento, desde la universidad y desde la calle, las mujeres reunidas en diversos conjuntos que formaban lo que hoy reconocemos como la tercera ola feminista, se debatían entre la reflexión intramuros y la lucha territorial, ¿no? Dice Julieta Kirkwood en su Tejiendo Rebeldías, abro comillas, tenemos que romper esa cuestión, ya casi incorporada en el sentido que la reflexión teórica, que el ser intelectual es perverso, es malo, que lo que vale es solo la praxis. ¡Qué mierda!, decía ella. ¿Por qué podemos hacer años y años de praxis? Y es una praxis que no tiene sentido, cierro comillas. De este modo, creo que para pensar el desafío que enfrentamos al pensar y en poner en acción que se ha nombrado el lenguaje inclusivo, debemos considerar el qué, pero también el cómo. Esta propuesta que hago ahora es testimonial y me atrevo a partir desde la experiencia individual, no porque crea que una experiencia personal y subjetiva puede ser la medida de todas las cosas, sino porque posiblemente podría ser un humilde insumo para informar la reflexión que nos permite pensar esta doble faz de nuestro desafío.
el hablar acerca del lenguaje inclusivo, pero también llevarlo a la práctica, a la habitabilidad del mundo. Para mí, el uso del lenguaje inclusivo fue un accidente y opté por asumirlo cuando me di cuenta de que el no hacerlo borraba a personas, las sometía a la marginación. Esa primera experiencia reconoce a un estudiante que un día llega a mi sala de clases y me dice, y me plantea que no llevará más el nombre por el cual yo le he llamado hasta ese momento, y que por favor no le nombre más de ese modo. En cambio, use este nuevo que me señala. En ese momento no hubo vacilación y no lo pensé demasiado. Se trataba de una demanda humana, una demanda por existir. No me iba a negar a ella. Desde allí empecé a encontrarme en la situación de que cada vez que no cambiaba la forma en que me refería al grupo en la sala de clase, solo esa persona estaba siendo obliterada de ese espacio. Y eso generó en mí la necesidad de hablarles de otro modo, a todos. Otra experiencia con esta nueva forma de decir fue el pensar esta inclusión desde mi disciplina de estudio. En la Universidad de Chile, junto a los profesores Patricio Bustamante de la Facultad de Medicina y la profesora Alejandra Botinelli, colega del Departamento de Literatura, estábamos participando del diseño de un proyecto de taller que postularía al Fondo Valentín Letelier. La idea era pensar un taller literario, entre comillas, inclusivo. Pero como se está planteando también ahora último, ¿no? Respecto, por ejemplo, de los sanitarios en los lugares públicos, un taller literario universal, ¿no? Que considerara a todos en verdad, personas con capacidades físicas diversas, neurodivergencias, disidencias sexogenéricas, la heterogeneidad, ¿no? Como diría Antonio Cornejo Polar, encarnada. El desafío era cómo hacer un taller literario, considerando los atributos de este producto cultural, la literatura, con personas que no ven, que no escuchan y que no perciben todas del mismo modo. Allí surgió también, y se agregó en mi reflexión, el hecho de que cuando decidíamos incluir, este hecho implicaba que queríamos aprender, hacer entrar a una persona que no encajaba en nuestra norma a lo que pensamos y creemos que es lo normal. Por eso, desde este prototaller, que dicho sea de paso, no ganó el concurso y no pudo llegar a ser, comenzamos a pensar más allá de la inclusión, ¿no? De esta idea de apropiarse de lo que, no es, de lo que resiste o de lo que no está inserte, ¿no es cierto? Comenzamos a pensar en algo así como un lenguaje amplificado, ¿no? Que abarcase la heterogeneidad de la percepción y la recepción, y que no implicase, como siempre, establecer esta jerarquía del dejar ingresar, ¿no? A lo que se ha establecido como lo que es, y además como lo que siempre ha sido así, y por lo tanto es lo que es lo normal. Una tercera experiencia fue la de participar también en el proceso de reflexión, creación y escritura colectiva del manifiesto panhispánico por un lenguaje inclusivo, del que hablaba, ¿no es cierto?, el profesor Cristian. Proceso que, como nos contaba él, terminó cuestionando incluso su propio nombre o título, ¿no? Manifiesto, incluso a cuestionar, ¿no? Participando de esa experiencia pudimos reconocer que si bien los diagnósticos sobre la necesidad de abrir el lenguaje eran comunes, las direcciones de esas posibilidades de apertura y las intensidades eran complejas y por lo tanto muy difíciles de sistematizar. Visualizaba ya en ese momento yo que en mis solitarios y primitivos intentos y recursos para performar la inclusividad del lenguaje eran solo un pequeño ensayo que quedaba corto ante la magnitud de las demandas, las necesidades y los deseos. Por otro lado, con mucha sorpresa, comenzamos a ver que la lucha contra las violencias de género comenzaron precozmente, y esto con mucho, quiero decirlo con mucho cuidado,
precozmente en relación a las disputas y atolladeros que nos impone la realidad, a cuajar en protocolos institucionales, incluso en leyes como la de identidad de género o la 21.369, ¿no es cierto?, que se puso en acción en septiembre pasado, que implican una batería de instrumentos de sanción que pueden ser muy complejos en el escenario de tensión que estamos viviendo y de avance y resistencia en el que nos encontramos. Esto porque evidentemente sin actividades como esta, sin conversar, sin dialogar, sin información, sin formación, quedamos a expensas de las buenas voluntades, pero también de las reacciones de defensa y de protección, ¿no?, que emergen desde múltiples flancos. En este escenario y el contexto institucional universitario, respecto al lenguaje inclusivo, las acciones comenzaron, también con la atención, el respeto y el reconocimiento al derecho de nombrarse, es decir, el derecho al uso del nombre social. Por ahí comenzó, ¿no es cierto?, la arremetida institucional, ¿no es cierto?, frente a a la expresión de la diferencia, expresión pública y política. Gracias a la lucha, por ejemplo, en la Universidad de Chile, de la profesora, poeta y activista Mara Rita Villarroel Oñate, la Universidad de Chile, bastante pioneramente, hay que decir, implementó el reglamento de uso de nombre social que lleva su nombre y que ha permitido a quienes necesiten hacer uso de su nombre social hacerlo dentro de la jurisdicción de la universidad institucional. En este sentido, desde la experiencia con lo personal, nuevamente, surge una política que intenta, como verse en sus declaraciones, disminuir y luego erradicar las violencias de género, que en este caso tienen que ver con la violencia de no ser llamada por el nombre escogido. Sin embargo, la resistencia más pétrea ante la obligación del uso del nombre social no surgió tanto de esta demanda por lo personal, por el uso del nombre, ¿no? No hay nadie que diga, no, yo no te voy a nombrar, bueno, hay muy pocas personas que todavía dicen, no, yo no te voy a nombrar por ese nombre si es que aquí en la lista dice otro, aunque sucede, ¿no? Pero no sucede tanto desde esta demanda por lo personal, por el nombre, sino precisamente, más bien, se parapetó a partir del hecho de que tales cambios implicarían pronto una modificación, como decían los compañeros aquí, a las reglas del lenguaje. Y eso era imposible de aceptar, ¿no? La resistencia surgió cuando los nombres a cambiar no señalaban una selección, por ejemplo, del opuesto binario, y cuando a eso se añadió el uso de pronombres que designaran precisamente ese no binarismo. De hecho, el año 2021, momento en el cual recibimos la mayor cantidad de solicitudes para hacer uso de nombre social en la universidad, en nuestra facultad, la Contraloría de la universidad, ¿no es cierto?, denegó varias de las solicitudes de uso de nombre social por transgredir estas solicitudes lo que se llama, ¿no es cierto?, el espíritu de la ley. La Contraloría se oponía a que los estudiantes no tomaran seriamente el espíritu de la norma que constituía el reglamento y que quisieran cambiarse el nombre como quien cambia una decoración, ¿no? Sin razón, cualquier nombre, ¿no? Y esa conclusión de la Contraloría provenía precisamente de que no estaba cumpliendo con el espíritu binario de la norma, que dice que si te llamas Romina, entonces si quieres cambiar debes llamarte Ramón. Afortunada y sorpresivamente, la reacción ante esta negación de la Contraloría de la Universidad de Chile comenzó con una argumentación jurídica, ¿no es cierto?, de parte de las abogadas de DIGEN, que es la Dirección de Género de la Universidad de Chile, y también con la configuración de un grupo de profesoras feministas lideradas por la profesora Alejandra Araya, la directora del Archivo Andrés Bello de nuestra universidad,
quien convocó a varias especialistas, entre las cuales tuve el honor de estar, e invitamos a participar a un grupo de estudiantes no binarios de la Facultad de Filosofía y Humanidades para escribir un texto que argumentara, ¿no?, y que deconstruyera la configuración binaria de los nombres desde varias perspectivas. Ese texto fue creado, existe, probablemente está todavía en la biblioteca de la Universidad de Chile, pero es un texto que existe y que ayudó a que la Contraloría, ¿no?, a que el resultado fuera que la Contraloría modificó el año 2021, a finales del año 2021, el reglamento Mararrita, que hoy precisamente permite hacer uso del nombre social no binario en el espacio universitario, incluyendo la preferencia por los pronombres que las personas quieren usar. Sin embargo, ustedes saben qué es lo que más cuesta. No que cambie el reglamento Mararrita, sino que este entre en uso, ¿sí? ¿Qué es lo que más incomoda, ¿no? Y que esta disputa se libra en lo cotidiano, todos los días, en esas salas de clase. Por eso quisiera cerrar este testimonio poniendo una analogía que para mí expone una paradoja que estamos viviendo y que tenemos que enfrentar y solucionar entre todos. En un escenario que claramente no pensamos, yo al menos no pensé vivir en mi vida anterior a 2018, tipo un escenario, ¿no es cierto?, como el que uno veía en sus clases de historia cuando estaba en el colegio, tipo la caída del Imperio Romano de Occidente. Yo no pensé vivir un momento histórico como este, de tan álgidas transformaciones. Hace ya años, por lo menos visiblemente hace 5 años, un quinquenio, como dirían los historiadores, se inició la que se ha llamado cuarta ola feminista, que lleva inscrita dentro de su consigna más importante la búsqueda y el deseo de una revolución cultural. El número de femicidios en Chile el año 2018, en el que se inaugura el proceso de transformación cultural y de visibilización y de cambios, ha sido, o fue, mejor dicho, de 42 compañeras. El año 2021, a 4 años del inicio de esa visibilización de lo que pensamos como un cambio y una transformación, creció de 42 compañeras a 55. Hoy, en julio de 2022, llevamos 25 asesinatos por razones de género, femicidios. ¿Por qué hago esta analogía? La pregunta es, ¿por qué luego de que hemos inaugurado ese proceso que exhibe a todas luces que es insostenible, humanamente hablando, que unas personas mueran debido a su diferencia, en vez de bajar esos asesinatos, aumenten? ¿Por qué la resistencia aumenta? Mi humilde propuesta como defensora de los compañeros ante la institución, pero también como empleadas de la institución y como ejecutante de sus políticas, es que pongamos al servicio de este proceso de transformación sociocultural nuestro privilegio de saber y de conocer. El desafío para mí sería, ¿cómo nosotros, que sabemos que la costumbre es una roca dura, pero que también sabemos que esas costumbres se han construido a partir de la lógica de la identidad y por lo tanto de la exclusión, cómo hacemos ese proceso de cambio? Estamos en esta evidente batalla lingüística. Además, ¿qué estrategias políticas, retóricas, lingüísticas, poéticas podemos utilizar para poder convivir, ¿no? ¿Cómo evitamos a toda costa las estrategias patriarcales de la violencia que nos llevaron a la norma vigente? ¿Y cómo sorteamos con ello una peligrosa reacción demoledora? El otro día miraba en el Twitter en el que al cual soy bastante adicta, un comentario de una persona que decía, la gente de izquierda progre no sabe, no tiene idea
la reacción que se está formando a través, ¿no es cierto?, la reacción que se está configurando respecto de las transformaciones que esta izquierda progre está liderando, ¿no? Me preocupa esa reacción, me preocupa. Y me gustaría pensar en cómo nosotros podemos ayudar a no utilizar las mismas estrategias patriarcales de la violencia para poder, como insisto, convivir juntos. Eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Romina. Tener esa experiencia institucional, pero de primera persona, creo que es valiosísimo, porque precisamente cuando tú apuntas ahí a esta idea del hablar de los fenómenos, pero luego encarnarlos en la práctica, bueno, hay todo un desafío. Y lo último que plantea, yo creo que también es una preocupación, que al menos yo comparto, ¿cierto? Y que motiva un poco este conversatorio. ¿Por qué la reacción está aumentando cuando al parecer vemos tantos avances, ¿cierto?, en tantas áreas como la que estamos discutiendo ahora, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que se plantean tantos desafíos porque la conversación pública hoy ya no está basada sobre la razón ni la evidencia, ¿ya? La mentira se ha instalado, ¿ya? Por decirlo así. Y eso complica, sin duda, el debate que podamos tener. Hay actores que tienen una voz y una influencia increíble, como Christian Barken, como lo mencionaba yo al principio, y lo pongo en la palestra por lo mismo, ¿cierto? Porque tienen esa desfachatez que, sin embargo, al parecer nadie, ni en televisión, ni en ningún lado donde lo invitan, ¿cierto?, es capaz, bueno, de encarar. Yo creo que los desafíos son muchos, y como tú planteas ahí, ¿por qué esa resistencia está aumentando? Bueno, da harto para pensar, la verdad. Si tenemos unos minutos, y si tienen ganas, quizás podríamos tener algunas preguntas de la audiencia, no sé, a quienes han presentado hoy, alguna opinión quizás, algún comentario, sería ideal, obviamente, es la idea de estos espacios también. Si quieren la grabación me pueden escribir, voy a escribir acá de nuevo el correo, para hacerles llegar entonces la grabación del conversatorio ahí a marcespi@uchile.cl. Bueno, eso. No sé si los y las expositores quieren decir algo también, algún pensamiento que haya quedado ahí colgando un poco y que les interese desarrollar un poco más. Cristian, sí. ¿Por qué la reacción está aumentando? Creo que desde muchos planos, lingüístico uno de ellos, político, estamos frente a un proceso de cambio del sentido común. Entonces, frente a ese proceso de lucha por cuál es un sentido común imperante, pareciera que hay una reacción que aumenta. Soy más de la idea de que siempre estuvo ahí, muy hegemónica, pero muy tranquila, muy poco tocada, ¿no? Y muy poco interpelada. Probablemente muchos de nosotros también estamos en un espacio donde ahora se nos está interpelando. Y estamos desde ese espacio tranquilo, del sentido común impuesto, y a lo mejor en esa interpelación actual es que no sabemos posicionarnos, y en esa interpelación nos perdemos, y también surge la reacción de muchos colegas probablemente, o muchos de nosotros quizás en situaciones que ni siquiera todavía hemos reflexionado. No solo sobre el lenguaje inclusivo, sino también sobre cambios en el sentido común en términos de colonialidad, en términos de racismo institucional, en términos de tantos ejes que están en este momento trastocándose, ¿no? Entonces, ahora, esa virulencia, claro, esa virulencia será, no soy para nada de la idea de una academia vanguardista, para nada, pero ¿será la academia un espacio que permita frenar esa virulencia? Al menos que sea un espacio que aporte en frenar esa reacción creciente. Todavía quiero creer que sí, pero bueno,
este espacio y los espacios públicos de academia espero que sean un espacio donde algo de esa dignidad, de esa defensa, de esa promoción de la dignidad humana pase por acá, salgan cosas de acá. Creo que estamos también en un contexto de discusiones internas en nuestros espacios. Justamente si pasa por acá o no ese cambio de sentido común. Romina ahí nos cuenta mucha experiencia de que parece que sí, forzando por aquí y por allá. Insisto, no lo veo para nada desde una perspectiva de vanguardia, sino que a veces temo que nada pase por acá, en pos de un malentendido, desde mi perspectiva, pluralismo, de un malentendido pluralismo. Pero bueno, creo que para mí es una pregunta esencial en términos de derechos lingüísticos, en términos de derechos en el amplio sentido de la palabra. Y por eso también una reflexión súper permanente en términos de esa praxis, de esa teoría como diálogo. Porque de qué sirve estar acá si, un poco como Matías nos contaba, mañana me voy a mi clase de fonética y fonología y enseño la inmanencia del sistema lingüístico. Entonces, entonces ahí, claro, algo pasa ahí con una reflexión que tenemos que dar en la interna, creo yo. Esa como una reflexión que me queda a propósito de todo lo que hemos estado aquí exponiendo y conversando. Sí, yo creo que lo que planteas también es re importante para nosotros. Obviamente nosotros creo que estamos en un espacio, como decía, en una jurisprudencia, como decía Romina, ¿cierto? Donde ciertas cosas pueden suceder, ¿cierto? Al menos en este espacio se van a garantizar ciertos derechos, pero no podemos olvidar que aún estamos en un espacio que quizás no representa a toda la sociedad. Aquí Amor y Rabia dice, a modo de comentario, enseño el módulo de competencia lectora en un preuniversitario. El reglamento dice explícitamente que no se puede usar el no binario. El argumento, la RAE. Tengo una estudiante trans que se presentó como tal el primer día. En clases presenciales puedo ignorar esa orden, pero online lo evito porque queda grabado. ¿Ya? Marcelo, disculpa. Marcelo. Pues, ¿cómo lo hago para...? Ahí sí, ahí sí. Bueno, primero quiero dar las gracias por el espacio. Creo que estas instancias son las que de a poco van construyendo y aportando al crecimiento en general en estas temáticas, al desarrollo en estas temáticas a nivel de la sociedad en general. Me hubiese encantado ver más colegas, yo soy de la Facultad de Medicina de la Chile, me hubiese encantado ver más colegas acá presentes. Y bueno, me sumo a las palabras de Cristian. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención desde que estoy en la universidad, bueno, hace poco supe que la universidad tuvo este reconocimiento, ¿cierto? Como por promover la diversidad y el respeto a las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, en la Facultad de Medicina expande cada día el no respeto a los pronombres, el dar ejemplos sexistas, más allá de las marcas morfológicas, ¿cierto? Del lenguaje, el tipo de ejemplos que se da, no, es que a la mujer le pasan estas cosas y a los hombres les pasan estas otras cosas. Eso expande cada día. Entonces, claro, yo creo que como reflexión también es como lo que decía Cristian, desde la academia, no solo desde las distintas aristas de la función académica, sino que también lo que estamos enseñando en pregrado. Ahí hay un nicho súper importante para poder poner en tensión estas temáticas, para sensibilizar, porque también hay un trabajo que hay que hacer de sensibilización. Muchas veces hay ciertas resistencias, como hablábamos, ¿cierto? Para avanzar en estos temas, pero si no hay sensibilización es re difícil. Y yo creo que tenemos un rol súper importante como grupo académico, pues, de tensionar esto, y no solo que no solo sea esto en la Facultad de Filosofía, ¿cierto? Sino que en todas las facultades, ojalá de la universidad, si somos una institución pública, que tenemos un rol, y el rol está quedando como casi al mismo nivel, digamos, no lo quiero decir peyorativamente, pero de lo que es la industria de la educación finalmente. Ahí nos estamos quedando y tenemos algo más que ofrecer, creo yo, a la sociedad, y que tiene que ver con qué estamos enseñando, ¿no? Así que no, nada, sumarme a las palabras de Cristian, a todo lo que han dicho también el resto de expositores y expositoras, y sumarme también a esto de que tenemos un rol ahí pendiente. Eso, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Marcelo. Sí, compartimos también esa preocupación, y a nosotros, como decía Cristian, ¿cierto? Como decía Matuche también, como lingüista nos plantea bastante desafío, porque implica salirse de un canon, ¿cierto? Implica salirse
de una norma de lo que es la lingüística que enseñamos. Yo creo que esos son debates abiertos, o sea, que es parte de la motivación de estos espacios, en el entendido de que hay cuestiones prácticas, que obviamente problemas prácticos que hay que tratar de solucionar, como toda esa discusión también que muchas veces se plantea en el sentido de que, claro, están ustedes hablando del lenguaje inclusivo, pero los femicidios siguen, ¿cierto? Las condiciones materiales de las personas no mejoran necesariamente, ¿cierto? Esto es básicamente para muchos un placer de diletantes, ¿cierto? Matías y Catalina dicen, en el colegio de mi hermanita tampoco aceptan las identidades no binarias, incluso hay una estudiante trans a la que no dejan asistir con la falda del uniforme, coartando su expresión de género. Es interesante ver cómo eso no se ve como censura, cómo eso no se ve como intervención, ¿cierto? Cómo eso no se ve como un mandato de una autoridad que tiene el poder precisamente para coartar, ¿cierto? Se presentan casi como la salvaguarda de lo normal, lo correcto, lo apropiado, etcétera. O sea, todo ese debate va a continuar. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna consulta. El momento ahora. Matías, Javiera, no sé, Camila. Dale. Creo que, bueno, lo comentamos cuando nos juntábamos a hablar igual, el tema de la consistencia, por ejemplo. El tema de, al menos hay que dar un primer paso. Creo que tiene que ver con eso, como que concentralizarse y preguntarse siempre con como el respetar las identidades en general. Como que creo que a partir de ahí, y como la experiencia comentada de la Romina, como partir de decir, ya claro, si alguien me está diciendo que en realidad se siente invisibilizado porque yo no nombre a esa persona, o no lo nombre, o no la nombre, no le nombre como debiese nombrar. Creo que ya partir y hacer un juego, por último, de decir buenos días, chiques, ya obviamente es algo. Ya partimos de que, de hecho, Andrea Menegoto parte diciendo eso, es como, ya que las personas nos cuestionemos, que no, por ejemplo, cuando estábamos en un espacio de mujeres-hombres y nombrar a mujeres y hombres, que estamos en un espacio que probablemente haya personas no binarias, bueno, nombrar con la E. Ya eso es un juego político, es una decisión política, pero también no solamente política como para nombrar y como decir, bueno, nosotros somos tan genial esta izquierda como debe ser realmente como no, y la izquierda como que se cree bacán. No, si no es esto, no es una izquierda, no es una derecha, es como estamos hablando de aquí de derecho humano y obviamente que tiene una condescendencia, pero tiene que ver con derecho humano y estamos hablando con de existencia. Y hacerle un saludo a la bandera es una posición política que debiésemos cuestionarnos siempre por respetar la identidad, es como que una lucha constante. Obviamente que probablemente las personas minorizadas eh, generalmente tendemos a tener esta empatía, pero ¿qué pasa cuando en realidad esta ola es gigante, ya está encima? Ya, como que la academia tiene que hacerse cargo, pero no por hacerse cargo de decir, bueno, este fenómeno lingüístico, como decía, ¿no? O es una variante, ya, etcétera. Como diciendo, la ola está encima. Ya que hay que hacerse cargo de esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos, nos subimos al carro o nos pasa por encima y quedamos como personas retrógradas, nos quedamos como los conservadores, nos quedamos como personas que en realidad no nos estamos haciendo cargo de lo que está ocurriendo y caemos en discursos de odio? Como que eso es lo otro, como que la vereda al frente es eso. Sí. Como que si uno dice, no, lo vamos a ver solamente y nos vamos a quedar acá y vamos, más encima les pasan el micrófono. Como que la gente que de la academia les pasa el micrófono, tienen el poder y comenta, y lo que está haciendo está, en vez de sumarse a este carro, está mirando desde afuera y está promoviendo discursos de odio simplemente. Y eso es lo que repercute en no tener esta representación y repercute en esta reacción de decir, bueno, ¿y qué queda? Los feminicidios, ¿qué queda? Crímenes de odio. Y es una constante, es como que si no hacemos esto otro, es lo negativo. Solamente eso. Sí, como un choque importante el que estamos viendo, como decía Romina, es un tiempo importante porque estamos experimentando estos cambios, estamos haciendo de hecho actores principales, ¿ya? Sí, yo estoy de acuerdo también con esa visión neutra de ciertos especialistas, ¿cierto? Donde el problema es si el cambio entra o no entra en el sistema y lo que eso significa, o la inconsistencia de la gente que en un momento dice amigues y después dice amigos, ¿cierto? Es como, yo también creo que esa neutralidad en estos momentos es peligrosa porque precisamente contribuye un argumento en contra de este movimiento.
Teresita Rodríguez dice, es tan necesario tener espacios de formación en estos temas para quienes no venimos de la lingüística. Soy editora científica, realizo talleres sobre escritura de papers, es un área súper específica, pero trato de incluir siempre las discusiones sobre el lenguaje inclusivo directo. Sin embargo, he tenido estudiantes que me han dicho, si la revista o la universidad me obligan a escribir así, dejo la carrera académica. ¿Ya? Escribir en lenguaje inclusivo, seguramente. ¿Ya? Sí, hay toda una pregunta ahí a la que yo le doy vuelta muchas veces, como esta resistencia tan especial, tan particular, de características tan especiales que tiene el uso del lenguaje inclusivo. Uno ve los comentarios en Twitter, en Facebook, pueden haber 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 reacciones, ¿cierto? Muchas veces alguna noticia. Pero bueno, a ver, Pamela Rivas preguntaba también respecto a dónde se puede acudir para tener información. Ahora, a nosotros como lingüistas yo creo que nos plantean también un desafío. Yo no creo que haya que ser especialista en lingüística para tener una posición al respecto. Lo que estamos diciendo básicamente es que el lenguaje es un material, ¿cierto?, para nuestra expresión política. Eso es lo primero. Y lo otro son, claro, todas estas barreras que seguimos encontrando. Podemos estar hablando mucho en lenguaje inclusivo, pero ni uno mismo escribe papers en lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿Ya? Como que trata de evitarse esos problemas precisamente con las o los revisores, y quizás sea parte de los pasos que hay que dar. Y en el caso de Centro de Lengua, ahí no sé, Romina les puede informar dónde pueden asistir. Sí, perfecto. Yo estoy conectada desde Canadá, nos dice Maru de Luna, y esta información es muy valiosa y relevante para mí como profesora de español como lengua extranjera. Siento que aquí, fuera de los países hispanos, estamos muy atrasadas en el uso del lenguaje inclusivo y en los departamentos de lenguas, y por ende en la enseñanza. Hasta recientemente que empezamos a reflexionar en la necesidad de comenzar estas conversaciones con nuestros estudiantes. Soy licenciado en letras y veo tanto abiertamente como personal cómo cierta gente se resiste al lenguaje inclusivo, y la verdad creo necesario hablar de estos temas para hacernos visibles, tanto social, cultural y políticamente, para poder generar una transformación sustancial. Amor y Rabia dice, con respecto a la posibilidad de enseñar el no binario y al ver cómo la gente lo usa en la vida real, sin concordancia y poniéndole género, categorías lingüísticas, creo que el desafío sería inclusive más grande, empezar a concientizar sobre la estructura del lenguaje. Personalmente me desespera eso, que no sea consistente la no binarización por parte de los hablantes que tienen sus mejores intenciones. Claro, es parte de los cambios que estamos viviendo precisamente, ¿cierto? Estamos vigilando creo yo, algunas partes de nuestras expresiones. Ya decir, como decía Matucha, ¿cierto?, estimadas estudiantes, ya es una marca. Ya me posiciona a mí, al menos como hablante, como un sujeto político en cierto lugar y no en otro, independientemente de las inconsistencias que luego, ¿cierto?, en las que pueda incurrir. ¿Ya? Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra consulta para tal vez ir cerrando ya. Ya llevamos 2 horas acá. Le agradecemos muchísimo el interés a las y los presentadores. De verdad, creo que ha sido un panel de lujo realmente. Todo lo que han dicho ha sido realmente, pero fascinante, al menos a mí como lingüista y como interesado en este tema, y como, no sé, me siento muy afortunado en realidad de poder haber organizado esto y que ustedes hayan aceptado. Igualmente a Silvana, ¿cierto? Y a la coordinación del magíster por aceptar también esta iniciativa, facilitarla y promoverla. Creo que es súper importante también tener ese apoyo institucional. Así que bueno, eso. No sé si tienen más consultas, más comentarios. Podemos cerrar entonces. Silvana, disculpa. No, Marco, gracias. Yo solamente me quería sumar a tus palabras, agradecer a Romina, a Camila, a Javiera, a Matucha y a Cristian y a ti, Marco, por el trabajo que realizaron, que creo que es súper importante, que fue un muy buen espacio, que se dijeron cosas realmente interesantes que nos invitan a reflexionar, y ojalá que podamos repetir esta instancia. Ya vemos que quizás incluso se podría hacer algo interfacultades, que podríamos ampliarlo un poco más, y que ojalá que podamos hacerlo, concretarlo. Sí, así que estamos en contacto para eso, y de verdad que gracias a todos los asistentes, las y los asistentes también por haber estado aquí. Sí, y cada una de estas presentaciones da para una exposición, yo creo, individual, absolutamente, con mucho más tiempo, más preguntas, etcétera, porque quedaron tantas cuestiones ahí pendientes, muy interesantes. Eso, muchas gracias entonces. Espero que nos veamos pronto en algún otro conversatorio de este tipo. Que estén bien. Buenas noches. Gracias. Chao.